Ya se está viendo la presentación, hermano. Sí, hermano, gracias. Como los monitos, como los changuitos, a lo mejor no aprendo por estar razonando, pero sí por la repetición. Está repitiendo cómo se hacen las cosas. Es como la ley de Pavlov, el experimento de Pavlov. A ver, platica. Ese que por el comportamiento del animalito, cuando oía la campana, hacía algo. Salivaba el perro. Así estoy yo ahorita, un día, pum, más que ahorita con lo de la presentación, dije, ya me acordé, es así, así, así. Sí, no, hermana, ya mis felicitaciones porque ya es usted autónoma. Sí, después de 20 años, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién nos falta? Nos falta Chelita, la hermana... Leti ya está. Lili. Lili ya está también. ¿Quién sabe qué pasaría con Lupita? Ahorita checo porque luego manda WhatsApp cuando no puede entrar o cuando tiene alguna... Ah, sí, por aquí ya nos manda. La hermana Cristi tampoco se conectó. Ah, mi hermana Lupita nos dice que su hijo, yo creo que Pablo, la invitó a escuchar una predicación. Va a estar predicando Pablo. Por eso no estuvo presente hoy. Y Cristi también, ¿verdad? Sí me faltó Cristi. Sí. Nos faltó. Bueno, vamos a continuar. A ver, hermanos, ¿hasta qué punto tuvo que llegar el Señor con Saulo? ¿Qué tuvo que pasar, Raúl? Pues lo tuvo que dejar ciego, o sea, se le tuvo que aparecer físicamente, hablarle, confrontarlo. No, físicamente no. Físicamente, escuchó su voz físicamente, pero fíjense hasta dónde. Dice que tuvo que quedar ciego. Fue un encuentro tremendo. Oigan, hermanos, muchas veces, yo quisiera escuchar la voz de Dios. Sí, pero queremos escuchar diciendo mi niño, mi niña, etcétera, como si fuéramos también portados, ¿verdad? Pero es tremendo escuchar la voz de Dios. Y hermana, por ejemplo, la conversión, por ejemplo, yo diría, pudo haber ocurrido cuando él vio la fe de Esteban. Pudo haber sido un momento para él tremendo ver cómo él estaba muriendo por Jesús. Como usted lo dijo, pidiendo perdón. Y no fue en ese momento, sino que fue llevado a hacer más, pues como usted lo estaba diciendo, a atrapar a más personas. Y no le conmovió en absoluto el ver a un inocente morir. Y me imagino también, hermanos, cuando estaba sacando y arrastrando, dice que arrastraba mujeres y a niños también de sus casas, que no desistían de su fe. O sea, todo eso no lo impactó. Pero llegó el momento, hermanos, en que Dios tuvo que tocar prácticamente un encuentro tremendo y tuvo que tocar su carne, su cuerpo. O sea, un llamado de amor, pero con cierta situación de violencia, vamos a llamarle así, en el aspecto de que queda ciego. Y viene a mi mente, hermanos, donde dice mancos, cojos o ciegos, pero entrar al reino de los cielos y no completos al infierno. Yo no sé si ustedes tengan alguna experiencia con respecto a esto, o a veces, hermanos, el orgullo. Soy rico, tengo dinero, soy exitoso, soy exitosa, pero a final de cuentas, y no necesito de Dios. Y cuando se viene la crisis económica y quedan sin dinero, sin recursos, es entonces cuando voltean a ver a Dios. Yo conozco testimonios así. ¿Alguien de ustedes tiene un testimonio similar o un testimonio personal? ¿No? Hermana, sí recuerdo una situación a la que me llevó Dios
como usted dice, hasta lo último, hasta el fondo. Y recuerdo que era una situación mucho de orgullo, de decir, jamás yo voy a pasar por una prueba como esta. Yo me sentía como invicta en ese aspecto de mi vida. Y sí recuerdo, hermana, que la situación fue tan tremenda para mí. Y me acuerdo que hasta guardaba una foto porque mis ojos, hermana, creo que ya lo he comentado, que parecía que tenía cáncer. O sea, fue tan tremenda la situación que sí recuerdo que físicamente se revelaba en mi mirada y en mi piel que estaba lejos de Dios. Entonces sí, pues son situaciones a las que nos debe de llevar el Señor para de verdad saber lo que significa estar separados de Él, que nada somos y nada podemos. Sí. Yo tengo bien presente el testimonio de mi abuelito que fue pastor, mi abuelito Peña, mi papá Peña. Fíjense, hermanos, él era una persona muy orgullosa. Él se educó en el colegio militar, aparte, pues más orgullo todavía. Era un hombre muy bien parecido, tenía mucha suerte con las mujeres, era un hombre que tenía voz de barítono, o sea, componía música, o sea, tenía muchas cualidades. Pero también, hermanos, él no toleraba que se le hablara de la salvación en Cristo. No la necesitaba. Eso era para los débiles. Eso era para los que tenían poca preparación. Y hermanos, cómo Dios va estorbando los caminos. Y viene el hecho de que a final de cuentas le predica a uno de sus sobrinos, una persona sencilla, a lo mejor no con todos los atributos que él tenía, pero ya lo tenía harto. Además, él odiaba de verdad, o sea, tomaba como pusilánimes a los cristianos. Y entonces un día accede, con tal de que lo dejaran, si voy, ya me dejas en paz y me dejas de predicar a tu Cristo, sí. Y hermanos, la forma en que tiene que humillar Dios. Él, pues, acostumbrado a los templos católicos, etcétera, que mis respetos son muy ricos, son muy hermosos, muy grandes, y a donde lo lleva el sobrino es una iglesia muy humilde, muy humilde. Piso de tierra, hermanos, banquitas de madera. Pues él se enoja. Imagínense él trajeado, sombrero, guapo, colegio militar y no sé qué tantos adornos más, preparado. Y llega ahí, no, en su testimonio dice que se enfureció. ¿Cómo era posible que lo llevaran ahí? Y entonces estaba predicando aquel hombre de Dios. Y cuando hace el llamamiento, después de la predicación, para invitar a quien quiera pasar al frente para entregar su vida a Cristo, él agarra y dice, yo voy a pasar. Pero ¿saben cuál era la intención, hermanos? Pasar al frente para gritar sus verdades al pueblo cristiano, su ignorancia, lo miserables que eran, etcétera. Y él iba pasando con esa intención, paso firme. Cuando llega al frente, hermanos, ¿cuál soberbia? ¿Cuál orgullo? Nada más de repente empezó a sentir, o sea, cómo pasaba toda su vida, dice una vida de mucho orgullo y miserable, hermanos, de mujeres, de vicios, un dandy prácticamente, y empieza a pasar toda su vida ante sus ojos y empieza a sentir la necesidad de arrodillarse, y empieza a sentir cómo Dios lo empieza a empujar hacia el suelo, y ahí, hermanos, el hombre guapo, el hombre bien vestido, el hombre orgulloso, terminó hasta el piso, con la frente hasta el piso, en ese piso de tierra, llorando, entregándole su vida al Señor. ¿Hasta qué punto de humillación lo tuvo que llevar Dios? Y de ahí en adelante, hermanos, por eso les digo que de las personas que más se oponen al Evangelio, que más daño hacen, de ahí en adelante, él después se convirtió en un pastor, en un servidor de Dios, con muchos problemas, con muchas situaciones a veces difíciles, de escasez económica, de muchas situaciones que después el Señor, pues, lo ayudó a salir adelante,
pero después fundó una iglesia en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. Pero así es, hermanos, Dios tiene que llegar a humillarnos hasta el polvo, o a veces a tener que tocar a través de nuestro cuerpo, a través de las desgracias, para que nosotros queramos reconocer cuánta necesidad tenemos de Dios. Y tomar la decisión, hermanos, decidirnos por Cristo. 2. La circuncisión y la ley de Moisés fueron dos grandes obstáculos en la mente para comprender que la salvación era por fe. La salvación es por fe, es como regalo de Dios, no por obras. Y ya hablamos ahorita, hermanos, esta pregunta ya quedó contestada acerca de cuáles son nuestros obstáculos. Pero sí, hermanos, tener bien presente, la salvación es regalo de Dios. Cristo pagó lo que nosotros teníamos que pagar. Él es el perfecto y la salvación no es por obras, es por fe. 3. ¿Por qué Pablo, hermanos, sentía tanto odio hacia los creyentes? ¿Por qué? ¿Nos pasó algo similar antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador? ¿Desprecio hacia la iglesia? ¿Por qué? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto desprecio? A ver, Porque para hermano. él era lo más importante la ley, ¿no? Cumplir la ley. Y los Sí. cristianos estaban ya en la nueva fase de la fe en Cristo. Ajá. No la entendía todavía, yo creo, Pablo. No lo entendía, exacto, no lo podía entender lo que había en su mente. Pero yo me Pues, quedo con tanto odio. Estaba muerto en Cristo. Y cuando Sí. la gente está muerta en Cristo, pues es muy difícil que crea. Por eso es por eso Cristo hace lo que hace para que nosotros nos rindamos y nos humillamos ante Él. Entonces, siento que independientemente de las enseñanzas que haya tenido y estaba aferrado a Él, pues también era necio al creer en otra realidad. Y por eso tuvo que hacer Dios lo que tuvo que hacer, lo que tiene que hacer con todos nosotros muchas veces, porque pues mi testimonio es que mi hermano, que es cristiano, anduvo tras de mí 10 años. 10 años, ¿y qué es lo que pasaba? Que yo no quería dejar de vivir lo que estaba viviendo, pecar de lo que estaba yo pecando, porque pensaba que era la única vida que podía yo tener. Tuve pruebas muy difíciles, de pérdidas, de enfermedades, de mis hijos, muy difícil, y sin embargo todavía cuando llegué a esta iglesia yo seguía de necio. Aun cuando en tiempo atrás yo había pensado que había recibido a Cristo en mi corazón y era salva. Pero definitivamente no, y fue hasta aquí, en Tequisquiapan, que Dios me bendijo con la salvación. Amén, gloria a Dios. Tanto odio. Y Pablo no es el único, hermanos. Actualmente y a lo largo de la historia ha habido mucho odio de muchos no creyentes o de los no creyentes hacia el pueblo de Dios. ¿Quién más tiene otra explicación? Sí, hermano Francisco. Hermana, yo pienso, bueno, nada más un comentario, Leti. El estar muerto a Cristo significa que ya entregaste tu corazón, tu vida, tus esfuerzos, tus esperanzas a Cristo. Creo que, no sé, nada más para aclarar ese punto. Sí, es que estuvo mal. No. Sí, no era ese el propósito de decir, sino que están muertos no en Cristo, sino están muertos en vida. Okay. Sí, lejos sí. de Cristo. Lejos de Cristo, sí. Muertos en sus pecados, sí están, no tienen esa vida de Cristo. Vamos ahí. Sí. Exacto. Sí, gracias por la aclaración. Muertos en Cristo. Ahora, hermanos, miren, no debemos olvidar, hermanos, que Satanás existe. Hay un enemigo terrible, malvado, que existe, aunque hoy las filosofías modernas quieran decir que ni existe el infierno ni existe Satanás.
existe. Y el mundo que estamos viviendo es obra precisamente de ese ser que existe. Y hermano, Satanás desde un principio ha tratado de destruir, de oponerse a la obra de Dios. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿a quién tenemos en nuestras vidas, hermanos? Pues Satanás. Queramos o no reconocerlo. O sea, no hay términos medios. Sí. O sea, si no tengo a Dios en mi corazón, Satanás está haciendo de mi vida su trono. Y entonces él es el que me aconseja. Él es el que va controlando y me va diciendo cómo pensar, cómo sentir. Y él, hermanos, pues no se presenta aquí para decir voy a destruir y voy a hacer esto y voy a... Usa a los mismos seres humanos para oponerse a la obra de Cristo. Usa a los mismos seres humanos. Entonces, ese odio no es otra cosa más que el reflejo de Satanás odiando a la iglesia. Satanás odiando la obra de Dios. Pero ya no puede hacer nada, hermanos. Ya nada más la decisión está en nosotros. Porque ya Satanás, y la decisión está en cualquier persona del mundo. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario por Cristo. Porque Cristo abrió el camino para ser salvos del pecado y ser salvos de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Pero todo esto, hermanos, es Satanás trabajando para querer acabar con la obra, con la iglesia de Cristo. Pero nosotros tenemos nuestro refugio en Dios. Y por último, hermanos, qué conversión tan impactante la de Pablo al escuchar la voz de Dios. De inmediato supo de quién se trataba. Por eso se humilló y su primer impulso fue poner su vida a los pies de Cristo para servirle con todo lo que tenía. Y no nada más quedó en un bonito propósito, sino que agarró y empezó a servir, se preparó para servir entre los gentiles. Ahora, hermanos, la pregunta no la van a contestar ustedes aquí. La pregunta se la van a contestar, nos las vamos a contestar nosotros en forma personal. Ya Cristo ha entrado en mi vida. Ya el Señor Jesús me ha bendecido con salvación. Ahora tengo vida eterna. Yo tuve un encuentro con Él. Ahora, ¿cuál va a ser mi reacción como hijo o hija de Dios? Hay muchos tipos de reacciones. Una es, ya recibí y ya estoy tan tranquilo y tan tranquila para que me sirvan los demás y me sirva el mismo Dios. Pero los siervos de Dios, entre ellos Pablo, nos enseñan que la reacción inmediata fue empezar a servir. Ahora, dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál va a ser, hermanos, nuestra reacción ahora que nosotros hemos tenido ese encuentro con el Señor y hemos sido constituidos hijos e hijas de Dios? Eso nos lo vamos a contestar nosotros y de ahí tomaremos acción. ¿Amén? Amén. 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 Vamos a orar porque me imagino que ya tenemos poco tiempo, hermano. Tenemos 20 minutos. Ah, qué bueno. Yo pensé que, por si alguien quiere decir algo, hermanos, agregar algo más. Ahorita de lo que comentabas, Lidia, yo me pregunto o quiero preguntar que todo es en el tiempo de Dios. Sí, entonces, cuando nosotros tomamos la decisión o la dejamos de tomar, pues es decisión de Dios, o es Satanás que está en nuestras vidas, o qué es lo que pasa que después de tanto tiempo, pues yo recibo a Cristo en mi corazón, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces ahí me queda, quisiera saber un poquito más de eso. Miren, la palabra de Dios, hermanos, o sea, no es que Dios en un momento dado diga, aquí se le va a estar hablando y hablando y hablando, pero ahorita no se convierte hasta que yo diga. O sea, a final de cuentas, ahorita hay muchos que ni siquiera se van a convertir nunca. Sí. No van a aceptar a Cristo. Lo ideal, Leti, o sea, que pase el tiempo, es porque nosotros queremos que pase el tiempo. Pero lo ideal es que yo escuche el mensaje de salvación, entonces yo debería de responder a ese mensaje. Debería yo de estar agradecido y para empezar debería reconocer que soy pecadora, que soy pecador, que no hay justo ni uno solo. Ese es el problema. Ese es realmente el problema.
como decías tú, ni lo reconozco porque yo no creo que sea tan malo y yo no quiero dejar lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, lo ideal, hermanos, es que a final de cuentas todos respondamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, lo ideal es que todos creyeran, pero a final de cuentas no todos creen porque no todos abren su corazón. Sí, Dios tiene sus tiempos en todo, para que se hagan las cosas, para que trabajemos, pero eso no significa inclusive que yo ya creí y hasta que Dios crea que es el momento necesario, yo voy a hacer una gran obra y voy a empezar a trabajar. No. O sea, desde el momento en que yo creo, me convierto en siervo de Dios. Antes era siervo de Satanás. ¿Para qué está un siervo? Para servir. Para servir. Entonces, desde esos momentos, a lo mejor habrá un tiempo en el cual, por ejemplo, poniendo el ejemplo de mi abuelo, ¿sí? Cuando empezó a creer, era tal su gozo, hermanos, que quería compartir de una manera muy sencilla lo que había pasado en su vida, pero así a nivel persona. Y en su tiempo, en el tiempo de Dios, él se llegó a convertir en un predicador, en un pastor, ¿sí? Y tuvo una obra y estuvo a cargo de una iglesia. Ahí sí podemos decir en el tiempo de Dios. Es que me dio mucha risa ahorita porque me acuerdo que me platicaba mi mamá que cuando se bautizó, lo que le enseñaban que era que entre más gritara y más se moviera, pues que era porque tenía más la bendición de Dios. Ya ven que hay algunos momentos que tienen algunas ideas muy especiales. Y que el día que se bautizó, hizo bañadero de gente porque él, pues, agitaba mucho las aguas y hizo bañadero de hermanos alrededor, por eso me ganó un poquito la risa, ¿no? Pero era así, en cuanto él empezó a creer, ¿qué hizo? Servir a Dios como compartiendo su testimonio. Así empezó. Y llega su momento, hermanos, o sea, cuando el Señor va haciendo crecer en el tiempo de Dios, hasta que se convierte en un pastor. ¿Sí? En un hombre que está al frente de una iglesia al cuidado de muchas almas. ¿Sí? No lo tomemos de que yo ahorita no me decido a aceptar al Señor hasta el momento de Dios. Pues tú cómo sabes cuál va a ser el momento de Dios. Y tú cómo sabes si te vas a morir mañana. Y tú cómo sabes si por estar esperando ese tiempo se pierde tu alma. Dicen nuestros hermanos, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. No sé si me explico, Leti. Sí, hay por supuesto. diferentes criterios, pero de que cuando escuchamos el mensaje es para responder en ese momento, hermanos, es porque hoy te está hablando Dios. Hoy te está poniendo la salvación. Mañana, no lo sé. Puedo estar saliendo de mi casa y me resbalo y me caigo y hasta ahí quedé. Por cierto, les comparto que en mi guardia me caí. Gracias a Dios que no me pasó, me caí de las escaleras. Y de verdad, gracias a Dios, hermanos, porque yo ya me veía rodando por las escaleras de cantera. Yo no sé qué pasó, porque yo no les voy a decir que hago ejercicio así como para tener unos abdominales muy fuertes. Siempre sencillamente sentí que me eché hacia atrás y con eso ya no rodé. Pero me quedo pensando y digo, pues, ¿cuál? ¿Con qué fuerza o qué pasó ahí? Yo creo que Dios que nos cuide, hermano, porque si no te anduviera toda morada o si no un mal golpe y hasta ahí queda uno, hermanos. Y yo en ese día jamás pensé que me iba a caer y que iba a rodar por allá. O sea, todo puede pasar en un momento, en un momento. Nada más me lastimé la patita, de lo que traigo todo lastimado, pero fue todo. Pero pudo haber sido un mal golpe en la piedra y hasta ahí queda uno. Bendito sea el Señor que uno es salvo, paso lista de presente con mi Señor. Pero si alguien me habló y yo no hice caso en ese día, y ese día, dice la Biblia, es reclamada mi alma, es tomada el alma, o sea, yo dejé pasar esa oportunidad. El tiempo de responder al llamado de Dios es hoy, este día. Amén. Okay. Amén. 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 No nos tardemos, hermanos. Gracias a Dios, yo sé que la mayoría son salvos. Los que no tarden en responder al amor de Dios. La vida se pasa así. Ay, otra vez se quedaron muy callados y muy pensativos. Ya sabes, estoy traumada con eso de que dicen que yo regaño. Está mucho para
reflexionar. Amén. Sí. Díganme qué es eso, porque si no... Y es ya. eso. Ah, bueno. Wikis, has estado bien calladita. Estoy escuchando, gracias a Dios. Ah, Todo bien. ay, y gracias a Dios, Wiki, por el trabajo que están haciendo con los niños. Eres tú y varias de las jovencitas, ¿verdad? Es Monse es la que está coordinando, a mí nada más me dio un tema. Así es que pero sí. Ajá. qué hermoso, o sea, que Gracias. fíjense, porque yo me quedé pensando, era el tiempo de la escuelita bíblica de vacaciones, y pues yo dije, ya no se va a hacer nada, pero ya cuando empecé a ver ahí, y no importa que sean poquitos niños, son niños, y un niño vale tanto a los ojos de Dios, y se está sembrando en tierra buena. Es que hermoso, por las jovencitas, por ti, que ahí tienen trabajo, hermanos, en la obra de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? No. Bueno, Cristi, quién sabe qué pasaría con ella hoy si no la tuvimos acá. Y creo que está la mayoría. Hace rato todavía, por ahí vi al pastor, pero no sé si ya no se volvió a conectar, ya no lo veo. Es que ya va a empezar en un rato lo de la... Sí. Ok. Bien, hermanos, pues entonces oramos porque el hermano nos pidió que los que tengan fe que se conecten, por favor. Bien, vamos a orar. ¿Quién nos dirige en esta oración? Yo. Gracias. Amantísimo Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Padre, porque tu misericordia es hermosa, Padre Santo. Gracias porque el ejemplo en la vida de Pablo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vencer aquellas barreras que nos están impidiendo, Señor, acudir a tu llamado y estar prestos para servirte. Gracias por esta semana que va a empezar, Señor. Gracias te damos porque estamos esperando nombramientos en la iglesia, Señor. Confiamos en tu voluntad, Padre Santo, que solo se haga tu voluntad. Tú conoces cada iglesia, Señor, tú sabes sus necesidades. Y gracias te damos porque confiamos en ti. Apoya a todos los pastores de la conferencia, especialmente a nuestro pastor, Padre Santo. Y te pedimos que esta semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que hagamos lo que tú quieres que hagamos, Señor, y que estemos listos para decir, aquí estamos y a poder compartir tu palabra, Señor, porque sabemos que tú vas a poner la palabra en nuestros labios. Bendice a Lidia, Señor, gracias te damos por su vida. En nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Conchita, te toca la siguiente clase. Ya después paso el calendario a quienes les tocan los demás. Hermanos, que Dios les bendiga mucho. Muchísimo. Hasta luego. Gracias. Buen día. Bendiciones. Igualmente. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Mileti. Bye. Bye. Bye.